Ya queridos, ustedes saben, las clases siempre se graban por cualquier cosa. Ya estamos en la última clase de la fase, así que espero que no haya sido difícil para ustedes, que esta modalidad les haya quedado más cómoda. Me interesa saber igual eso, como les gustó esta fase, creen que hubo algo que se pueda mejorar o les pareció mejor esta idea de tener clases semanales, porque la vez pasada tuvimos como una clase, dos clases, no me acuerdo. ¿Qué opinan? Quiero saber un poco. ¿Qué les pareció? Yo, a mí me gustó esta fase, de hecho creo que a pesar de todo igual ha sido un poco más relajada comparado con la otra, donde se ha dado el tiempo de poder explicar y de alguna otra forma, aunque igual es difícil, poder comprender la materia. Ya, o sea, como esta idea de que sea como más constante. Sí, Ya, a mí también me gusta lo mismo de esta fase, como que no es como que uno está medio perdido o que de repente nos tocaba clase, no sé, un jueves y después el otro día el martes y era como medio enredado. Ahora esta idea como de ir como ordenando un poquito, igual siento que es más útil. Y también, bueno, la tarea también estaba pensada para que fuera así. Intención, sobre todo con ustedes, chiquillos de cuarto, yo sé que el cuarto está todo tan en el aire que igual esa incertidumbre como que molesta un poco, como que estresa. Que por lo mismo yo, y probablemente sea igual para la próxima fase, que todavía no se comienza, pero que probablemente hagamos tareas que vayan siendo así como semanales o como más cortitas con tal de no agobiarlos con tantas cosas, ¿ya? Para que vayan teniendo una idea. Y las sugerencias siempre son bien recibidas. Si alguno tiene alguna idea, alguna actividad, yo de verdad que me gusta considerar esa sugerencia. Bueno, ya en cuanto a contenidos, estamos en este electivo, ¿cierto? Que de ciudad contemporánea ya no quedó nada, sino que ahora ha sido resumido a lo que es economía, ¿cierto? Este repaso de la unidad de economía. Y la clase de hoy en particular, nuestro tema es el consumo responsable e informado. Eso ya es como la guindita de esta fase 4, de esta fase 3, perdón, en la que estamos. Y por lo mismo el objetivo de la clase es evaluar las situaciones de consumo informado y responsable considerando los derechos del consumidor. O sea, hoy día más que nada vamos a tomar un poquito de los conceptos y los contenidos que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Para hablar un poco de mercado, de lo que son los precios, ¿cierto? Demanda y oferta y todo lo demás. Y poner esto en la balanza para ver cómo nosotros compramos, cómo somos nosotros como consumidores al momento de hacernos parte de este sistema económico. Ya nos conocemos, ¿cierto? Yo me llamo Fernanda Ávila, su profesora. Estamos a 8 de julio y ustedes son el electivo humanista, que en esta clase humanista no sé qué tanto tiene. Pero bueno, entonces, cuando estamos hablando de consumo responsable, ¿cierto? Primero tenemos que, ustedes saben que a mí me gusta siempre partir por los conceptos centrales de lo que estamos viendo. Entonces, chiquillos, me interesa saber, cuando hablamos de consumo, ¿qué situaciones imaginan? Si les preguntara en una prueba, defínanme consumo en una frase, ¿qué me dirían ustedes para definir la palabra? Consumo. ¿Qué puede ser el consumo? Tengo el chat Comprar, abierto. Comprar, Comprar, ya. ¿A qué más lo asocian? a bienes, comprar bienes, Ya, por ahí está más, un poquito más completo. Bien. ¿Qué otra cosa puede tener en relación con el consumo? Pensando sobre todo que este tiempo nuestro, ¿cierto? Está muy ligado a algo que se llama consumismo, ¿cierto? Que viene de la palabra consumo. ¿A qué, más, qué otra cosa puede estar asociado ahí? el no ahorrar por comprar mucho, Ya, exacto. ¿Qué más? Tienes una idea más para partir. endeudarse, Endeudamiento. Sí, consumir, miren, cáchense cómo vamos haciendo la relación. El tema del consumo está asociado a todos los fenómenos que ustedes me acaban de nombrar. Está asociado a la compra, ¿cierto? Como decía el Daniel, a la compra de bienes, también de servicios, ¿por qué no? Pero también se relaciona el consumo con el endeudamiento y con esta incapacidad de ahorrar, ¿cierto? De una u otra manera estamos obligados a consumir, pero hay un límite para el consumir. Y por eso la clase de hoy está centrada en esto, esta idea de cómo lo que yo consumo lo haga de manera consciente, ¿cierto? No simplemente por comprar, comprar, comprar y comprar. Voy a cerrar esto porque no veo, ahí sí. Entonces, mis chiquillos, hay algo, ¿cierto?, dentro de la economía, o la economía lo que busca, ¿cierto?, es tener un mercado o una competencia perfecta.
Y esta competencia perfecta, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, tiene relación con que haya libre competencia, ¿cierto? De que haya como una demanda súper grande y una oferta súper grande, de que haya información, de que los precios sean variados, de que hayan distintos tipos de calidad de precios, hayan variedad de productos. O sea, el mercado perfecto sería así, ¿cierto? Pero estamos claros que el mercado perfecto, tal como la economía, no existe, ¿cierto? La economía siempre está fluctuando, difícilmente va a encontrar un equilibrio en algún momento. Entonces, lo que pasa, ¿cierto? Y es muy constante dentro del mercado o de la economía, es que se da la competencia imperfecta. Y la competencia imperfecta tiene relación con que las industrias finalmente terminan controlando el precio de un producto. Entonces, si lo pensamos, básicamente hay instituciones que están destinadas o tienen como objetivo regular los precios de algunos productos, ¿cierto? O de ver que no haya cierto tipo de abuso en cuanto a esto, pero a la larga sabemos, ¿cierto?, que las empresas siempre terminan manejando la economía al fin y al cabo. Entonces, ahí está el tema de la competencia imperfecta. Entonces, finalmente, ¿cómo se va a ligar esto con el consumo? Es a lo que quiero llegar. Entonces, la competencia imperfecta, como les decía, se liga a determinados fenómenos. Yo sé que estas palabras quizás las conocen, así que quiero ver si alguno más o menos se atreve a decirme como, ¿qué podríamos entender? Monopolio, el jueguito, oligopolio, colusión y monopsonio. Y quizás esa es como la palabra más extraña. ¿Alguno de estos términos le es familiar? ¿Lo han escuchado? ¿Saben más o menos qué significa? El Sí, monopolio es como el único mercado, como de único mercado. ¿Y cómo el único mercado, Jessica? Dale con la idea. Va bien. O sea, como tú solo le compras a un vendedor, como Mm. solo le compras al tío de la esquina o algo así, no a las otras tiendas. Por ahí está la cosa, ¿cierto? La idea de lo mono, ¿cierto? Del uno es que hay como un vendedor. Bien, súper. O sea, dominar todo el mercado, ¿o no? Claro, por ahí está la cosa. Como esta idea de dominar el mercado, como que finalmente no hay más vendedores, o los vendedores que hay son muy inferiores, por lo tanto no, como que no son visibles dentro del mercado. Lo voy a explicar cuando, en la siguiente diapo, pero tiene relación con eso. De hecho, piensen en el juego del monopolio, ¿cierto? Finalmente el objetivo final del monopolio es que uno finalmente compre todo, ¿cierto? Como que uno posea todo el juego, todas las calles, todas las propiedades y todo el demás. Por ahí está el tema. Otro concepto que les suene familiar de acá, colusión. colusión. Puta, me Chile, ¿cierto? ganaste. Chile y colusión. Por el power confort. El confort, pues el confort fue un tema de colusión, el tema de los pollos un tiempo atrás. Bueno, También los pañales. los pañales, ¿cierto? Chile es país de colusión. ¿Pero qué es colusión entonces? De acuerdo a todos esos ejemplos que tenemos así, pero muchos. Es cuando las empresas como se alían de una forma que ponen sus precios como más altos de lo que deberían, entonces la gente no puede buscar más opciones porque todos valen lo mismo. Exacto, es un acuerdo, ¿cierto? Y eso es aún más sucio porque finalmente es como, oye, no, si somos los tres nomás, a ver, cobremos la más caro. O sea, es como un acuerdo así bien tránfugo y súper ilegal, lógicamente, que tiene relación con eso, como con esto de encarecer un poco el producto de manera poco transparente. Bueno, y el oligopolio probablemente sea un poquito más desconocido y el monopsonio también, pero vamos a entenderlo, así que no se preocupen. Bueno, lo definieron súper bien todos, creo que este es el más sencillo, ¿cierto? Porque desde chicos hemos tenido a la mano el juego del monopolio, la gran ciudad, Gran Santiago, como sea, que tiene relación con esto, ¿cierto? En donde finalmente un solo productor controla la oferta. En este caso, este caballerito, ¿cierto? Que lo que busca hacer en el juego es comprarlo todo, es ser como el único, ¿cierto? Dueño de todo el juego, de todas las propiedades, de todas las calles y todo lo demás. Entonces, hay solo un vendedor, ¿cierto? No hay competencia, porque ya que hay solo un vendedor, el vendedor puede fijar el precio que él quiere, ¿cierto? Y por lo tanto, hay barreras con otros competidores en el sentido de que hay pequeños productores, pero no son visibles. Yo para explicar esto estaba pensando en algún ejemplo y se me ocurría, por ejemplo, no sé si bueno, ya los supermercados no sé en qué condiciones estarán, pero hace un tiempo atrás cuando uno, por ejemplo, pasaba por la parte de las bebidas, uno podía ver así como Coca-Cola, Sprite, Fanta, y puras cosas de la CSU, como de la marca. Y probablemente a uno en el súper no le vendan una fruna, por ejemplo. ¿Por qué no se venderá una fruna en el supermercado si es bebida igual?
Porque es de otra empresa, o sea, como lo produce otra, como por así decirlo, otra competencia, porque las de Claro, CCU, obviamente que van a ir, no sé, po, al Santa Isabel, al Líder, pero no sé, puedo ir al Econo, siempre va a estar la fruna o la bebida alternativa, así que cuesta claro, 500 pesos y es de 3 litros. exacto. O sea, como que son tan poco, bueno, conocidas, entre comillas, o son como tan inferiores en cuanto a poder, ¿cierto? Porque la CCU es una marca mundial, la Fruna es una marca chilena, ¿cierto? Entonces, es muy difícil que logre competir con una marca así. O sea, de hecho, un ejemplo súper claro es que, pese a que han intentado hacer 1000 copias de la Coca-Cola, nunca han logrado hacer una Coca-Cola como sabe la Coca-Cola real, ¿cierto? Y eso es porque es un monopolio, porque está súper bien hecho, están súper bien posicionados. Entonces, por mucho que hayan otros competidores más pequeñitos, ¿cierto? Nunca alcanzan como este estatus que tienen las marcas más grandes porque son muy poderosas, tienen mucho, mucho poder en ese sentido. Eh, Aquí, eso sí, podría haber como un tema con la Coca-Cola porque dice que también existe poca publicidad, pero ahí también hay que tener ojo. La Coca-Cola ya no necesita publicidad, o sea, probablemente si no hubiese carteles o cosas en la calle, que ya poco hay, pero en la tele aparecen hartos comerciales, igual en cualquier parte del mundo nos vamos a encontrar con Coca-Cola, ¿cierto? Como que probablemente en la India, en África, en Europa, en donde sea, hay Coca-Cola, porque ya está súper bien posicionada. Se, tiene relación con eso, esta idea de que este productor, ¿cierto?, controla toda la oferta y por lo mismo puede fijar él el precio que él quiera. Bueno, el oligopolio, ¿cierto?, es muy similar a la colusión. ¿En qué sentido? Porque a diferencia ya del monopolio y de la colusión, como lo vamos a ver en el caso siguiente, es cuando ya no es solo un productor, sino que son unos poquitos. Es decir, por ejemplo, 3, 4, por ejemplo, y pongo el caso de la farmacia que sirvió como un tema de oligopolio en su momento. Que como son poquitos productores, ellos también pueden controlar el mercado porque no tienen tanta competencia. En el caso chileno, ¿cierto? Afortunadamente, y en el último tiempo han surgido harto las farmacias independientes. De hecho, tenemos farmacias populares en algunas comunas y todo lo demás. Pero antes, ¿cierto? Existían básicamente 3 farmacias, las que están ahí, ¿cierto? La Salcobrán, Cruz Verde, Ahumada. Esas eran como las farmacias que podíamos encontrar. Eh, entonces, como son tan poquitos vendedores, hay poca competencia también. Entonces, ahí está el tema, como que finalmente hay un poco más de opción en cuanto a dónde comprar, pero tampoco es tanta, ¿cierto? Entonces también hay como un tema ahí en que se puede, el tema de que exista un oligopolio da paso para que exista la colusión, ¿cierto? Porque ellos perfectamente podrían reunirse y decir como, oye, ya que somos los 3 nomás, ¿por qué mejor no dejamos que este paracetamol, que en realidad nos cuesta 300 pesos a nosotros, los vendemos a 1500? Y total nadie sabe, pues sabemos nosotros. Entonces, ahí ya está como la parte sucia del oligopolio, ¿cierto? Para que se vaya entendiendo la diferencia. Cuando hablamos del monopolio nos referimos a un vendedor, ¿cierto? Como controlando todo. El oligopolio es cuando ya son unos pocos. Y ya cuando hablamos de colusión, que como súper bien lo definieron también, y de hecho puse los 3 casos que me dieron como ejemplo, cuando ya estos grupos, ¿cierto?, del oligopolio hacen un acuerdo comercial para evitar una guerra de precios, ¿cierto? Y fijan los precios, pero obviamente van a fijar los precios de acuerdo a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo cuánto costaba el confort en ese tiempo de cuando fue el tema de la colusión, pero supongamos que originalmente el costo del confort era 400 pesos, supongamos, estoy dando un ejemplo, y ellos nos estaban vendiendo a 800 pesos. O sea, era un descaro el aumento del precio, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema de la colusión. Cuando este grupo que domina el mercado ya se reúne y hace un acuerdo, es cuando esto pasa a ser un oligopolio coludido, ¿cierto? Es cuando ya está sucio esto, está ahí transfugo. Y en último lugar, y esto es algo bien poco común, pero se da, porque ustedes saben que la economía es bien especial para esas cosas, el monopsonio, tal como lo dice la palabra mono, ¿cierto? Esta idea de como del monopolio, monopsonio, es cuando solo hay un comprador, que es raro, ¿cierto? Por lo mismo, pasa en casos súper particulares, como por ejemplo, y por eso pongo la imagen, los productos, bueno, productos entre comillas, como la parte armamentística. Pensemos que
para la población, a no ser de que tengas un permiso especial, ¿cierto? O exclusivo, uno no puede llegar y comprar armas, y menos, por ejemplo, nadie se va a comprar un tanque, por ejemplo, o sea, no tiene sentido comprarse un tanque, ¿cierto? Entonces, probablemente los únicos compradores de la parte armamentística sean los gobiernos o los estados, ¿cierto? El ejército de algún país. Entonces, como es uno, ¿cierto? Son tan poquitos, ellos pueden determinar más o menos en cuánto lo compran. Por ahí está el tema. Entonces, es un comprador, ¿cierto? Hay muchos vendedores, hay varias marcas de armas en este caso, pero el comprador, como tiene dónde elegir y solamente hay un comprador, puede determinar más o menos a cuánto quiere comprarle. Entonces, es como todo lo contrario al fenómeno anterior, ¿cierto? En donde finalmente el vendedor define el precio, en el monosonio el comprador define, entre comillas, a cuánto quiere comprar el producto, ¿ya? Como les digo, esto no es un fenómeno común, no es algo que ocurra, casi nunca ocurre, la verdad, pero pasa, porque la economía, como les decía, es un mundo fluctuante. Entonces, como el mercado no es perfecto, es importante tener esta idea de el consumo responsable e informado, que es lo que quería llegar con la clase de hoy. ¿Por qué es importante y por qué es relevante como separar la concepción de cada uno de estos consumos? Porque como ustedes bien definían, el consumo está ligado a este tema de la compra, pero no necesariamente cuando hablamos de consumo nos estamos refiriendo a este consumo exagerado donde uno compra, compra, compra y se endeuda porque quiere seguir comprando y en realidad las cosas que compra no sirven para nada. No necesariamente tiene que ver con eso, sino que, por ejemplo, probablemente todos en nuestras casas seamos consumidores habituales de pan, por ejemplo, o de té, o de café, leche, no sé, como ahí cada uno ve lo que compra, pero eh, cuando hablamos de ser consumidor de algo nos referimos a que consumimos, ¿cierto? A que compramos constantemente un determinado producto, ¿ya? A eso apunta. El tema ahora está en que como el mercado es tan inestable, ¿cierto? Hay que ser responsable a la hora de comprar y hay que comprar de manera informada. A eso quiero llegar. Entonces, cuando hablamos de consumo responsable, nos estamos refiriendo a que cuando uno compra un producto o un bien o un servicio, tiene que estar consciente de la calidad del producto, ¿cierto? Del precio, lógicamente, pero también del impacto social y ambiental. Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso, o yo lo he pensado últimamente, no sé por qué, pero ¿qué va a pasar en cuanto a impacto ambiental luego de que se acabe la pandemia y con la cantidad de mascarillas y recursos desechables que hemos usado en este tiempo? ¿Qué impacto irá a tener eso en el medio ambiente una vez que termine la pandemia? Va a tener un impacto ambiental bastante grave porque la mayoría de esos materiales están compuestos de materias no biodegradables, por lo que se van a demorar mucho en descomponerse. Y además de que como se produjeron tantas en masa, obviamente va a generar un impacto grande a nivel medioambiental. Exacto, súper. Probablemente, y de hecho yo ya he visto fotos, y probablemente sea peor un tiempo más, que el océano, ¿cierto? Que es el principal receptor de la basura de nosotros los cochinos humanos, ¿cierto? Vaya a estar o vaya a provocarse una gran masa de basura de puro estos productos médicos, entre comillas, ¿cierto? Va a estar el océano probablemente muy lleno de mascarillas, de botellas de, no sé, de alcohol gel y todo eso. Probablemente, ¿cierto? Y eso es porque nuestro consumo no es muy responsable al respecto, ¿cierto? Como que nos fijamos simplemente en protegernos, pero no estamos viendo como el impacto, ¿cierto?, que va a generar esto a la larga, y ese es el problema. Por eso, una forma muy responsable de consumir en este momento sería, por ejemplo, comprarse una mascarilla de tela lavable, ¿cierto?, que probablemente sea más cara, pero que finalmente, como yo la voy a poder reutilizar, va a valer la pena. Como que eso tiene relación un poco el consumo responsable. Y por eso, como dice ahí, yo estoy viendo la calidad, que sea una buena mascarilla, ¿cierto? El precio probablemente va a ser un poco más caro, pero equipara con el impacto que tiene. O sea, ahí está el consumo responsable. Mientras que el consumo informado ya tiene relación con tomar decisiones con más información a la mano, ¿cierto? Con esta idea como ya de cotizar un poco. No como simplemente es como, no sé, me están vendiendo mascarillas, 7.000 pesos, como, la necesito, la compro. No, pues digo, a ver, ya. Pero bueno, es desechable y vale 7.000 pesos.
quizás podría ser una mascarilla de tela, que también me vale lo mismo, y la voy a poder utilizar. O sea, a eso se refiere el consumo informado, cuando finalmente yo cuento con más información, ¿cierto? Para poder comparar precios, comparar productos, comparar calidad, ¿cierto? A eso apunta. Por eso es tan importante lograr ser consumidores informados y responsables, porque la economía es tan sucia en ese sentido, ¿cierto? Como que le importa vender nomás, no le importa tanto el impacto que genere, que ahí está nuestra parte, ¿cierto? Nuestro trabajo, de decir como ya, ok, tengo estas opciones, pero esto quizás va a ser más dañino que lo otro, entonces ahí uno tiene que empezar a jugar también con lo que compra. Entonces, chiquillos, les voy a mandar este link por el chat de aquí, está. Métanse a ese link y van a encontrar una pequeña encuestita sobre si son o no consumidores responsables. Son 11 preguntas súper cortas, es sí o no, así de sencillo. Me mandan su respuesta y vamos a ver qué tan responsables somos consumidores. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer. Vamos a ver qué funciona. Con esto se deberían encontrar. Si es que no les funciona, me avisan para mandárselos yo. Tienen que poner su correo y luego empezar ya a responder las preguntas y al final le dan enviar y estamos. Cuando vayan terminando, escriben en el chat como ya, terminado o no sé. Vamos a esperar a ver un poquito más. ¿Alguna pregunta que les haya hecho así como, oh, no sé, o sí, más o menos? ¿Alguna pregunta que haya sido media complicada de resolver o estaba simple? ¿No? ¿Nada? Tal vez lo de las liquidaciones, pero aparte de eso, nada. Como la parte más conceptual. A mí el de la publicidad. Sí, uno no se da cuenta, pero de repente como que uno dice, hoy no, en realidad lo necesito. Es como, ¿en realidad lo necesito o fue porque la publicidad estaba bonita, bien hecha y me convenció la cuestión? Ahí tenemos 10 respuestas. Creo que me falta una, pero... Ya, ahora sí. Ahora sí estamos. Veamos. A ver. Vamos a verlo para todos. Conozco la situación financiera que tiene el mundo actualmente. La mayoría dice que sí. Casi la mitad dice que no. Ya, se entiende. Igual estamos en un momento complicado para saber en qué está la economía, ¿cierto? O bueno, sabemos que está mal, pero quizás no sabemos por qué está tan... Ya, puede ser. Tengo claridad de la cantidad de dinero que poseo en este momento. La mayoría dice que sí. Hay alguno por ahí que dice que no. Ya, otro tema.
Sé cuánto dinero debo. ¿Por qué no saben cuánto dinero deben? Uno tiene que tener anotadas esas cosas. La mayoría dice que sí, ¿cierto? Y un 45,5%, o sea, casi la mitad, dice que no. ¿Planifica las compras? La mayoría sí las planifica, hay un porcentaje también importante que dice que no. La mayoría cotiza, que bueno, al menos son consumidores informados. Hay uno por ahí también que no cotiza, vamos a tener que retar a ese compañero o compañera. Si no tengo ahorros, me endeudo. Todos dicen que no, excelente, me gusta que sean compradores conscientes, que no se dejen influenciar por esas cosas. ¿Me dejo influir por la publicidad? La mayoría dice que no, hay algunos que sí. Yo creo que esa pregunta igual es como que uno, no sé, hay que pensarlo. ¿Guardo las boletas? ¿Por qué no guardan las boletas quienes dicen que no? Me llama la atención esta parte. Porque a mí se me olvida por lo menos. Yo guardo las de Starken. Ya, ¿para qué me Esas son importantes. ¿Mm? ¿Para qué me servirá guardar una boleta? En caso de reclamo. Para, en caso de reclamo, poder reembolsar el producto, recibir el dinero. Exacto. O sea, la boleta es mi respaldo, ¿cierto? Como yo compré, yo pagué mi producto. Entonces, en caso de cualquier falla, cualquier, no sé, inconveniente en relación con el producto, mi boleta es mi respaldo. Es importante guardar las boletas. Sé distinguir entre rebajas, liquidaciones y saldos. Y aquí habían algunos que estaban, Daniel me dijo que estaba un poco complicado con los conceptos, ¿cierto? Cuando hablamos de una rebaja, nos referimos básicamente a que un producto baja su precio por probablemente, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, probablemente ahora mismo, pues con el tema de la pandemia, toda la parte como de ropa de invierno, probablemente esté rebajada porque nadie está comprando, ¿cierto? En cambio, cuando ya lleguemos al final del invierno, esa misma ropa, como ya no se va a comprar, la van a liquidar. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Porque ya es un cambio de temporada, se cambia todo el tema como del producto, ¿cierto? Como de la venta, entonces se liquida. En cambio, el saldo es cuando ya nos queda como un poquito o nos queda como un resto de una temporada pasada, algún producto que tenga algún fallo, de repente que tiene una mancha o se corrió un punto del chaleco, no sé. Eso es un saldo. Se lo ¿Profe? venden, dígame. Ay, lo siento, siga. Después le digo. Esa es la diferencia como en tema de la rebaja, la liquidación y el saldo. O sea, todas son precios más baratos, el tema es el por qué está más barato, para que se entienda. Saldo es cuando ya es como lo que va quedando, ¿cierto? O alguna fallita. De hecho, de repente ponen como un mesón o como algún estante que dice como saldos. Y tú puedes verlo y sale, por ejemplo, una polera que tiene como una manchita, alguna cosa, y tú dices, ah, filo, si total igual la lavo, dices, sale, no sé. Como de la ropa americana, podría ser. Como por Mm, ejemplo, a veces me compro, no sé, su chaqueta, pero le falta un botón, pero está así súper barato. claro, eso podría ser un saldo, probablemente. Bien. La liquidación es cuando ya estamos como al final de la temporada, ¿cierto? Y ya van a tener que cambiar como la ropa que está disponible, entonces la liquidan para que sea más barata y para venderla igual, ¿cierto? Porque ahí nadie pierde plata. Y la rebaja es cuando hay algún tipo de oferta en relación con el producto. De hecho, sí, típico, así como que hay algún fin de semana en el mes que dice como, no, todo rebajado, 30% de descuento, y es como, ay, voy a comprar justo ahí. Esa es la diferencia conceptual. Sé cuáles son mis derechos como consumidor. Loreto, iba a decir algo. Sí, Sí, gracias. Profe, ¿la liquidación tiene algo relacionado con la oferta y la demanda? claro que sí. Porque piensa que yo estoy bajando el precio para que haya más compradores, ¿cierto? Probablemente me queda mucho producto todavía, ¿cierto? Pero yo ya no lo voy a poder vender. Entonces, como no lo voy a poder vender, ¿cierto? Yo le bajo el precio para que los compradores de ese producto, que quizás no es tan importante en ese momento, me lo compren. Como si, por ejemplo, yo ahora comprara Como el una... alcohol gel. Claro, el alcohol gel, como lo decíamos en la clase pasada. Todos necesitamos alcohol gel, entonces, ¿cómo se llama? Lo carecen, ¿cierto? Pero si yo me comprara, por ejemplo, una polera, probablemente, no sé, por las tiendas, las multitiendas tengan poleras a la venta, me la van a vender súper barata porque como no necesitamos poleras en este momento, pero como sí necesitan venderla ellos, me la van a vender a 3 lucas, por ejemplo, a 3.000 pesos. Perdón.
Entonces, quizás no la necesito, pero como está tan barata, igual me la compro. Esa es como la idea de comprar igual, aunque esté más barato, pero que siempre haya un comprador ahí en cuanto a eso. Y aparte que igual hay que tener en cuenta, sobre todo con la ropa, que la ropa por lo general no se vuelve a vender al año siguiente, porque ya la moda, ¿cierto? Y todas esas cosas hacen que los productos como que ya no tengan como compradores al año siguiente, sino que cambia como el estilo y toda la cuestión. ¿Qué hacen? Las liquidan, para venderlas igual, pero más baratas. Esa es como la intención. Bueno, en los derechos del consumidor, la mayoría sí los conoce, hay algunos que no. Una cosa tan simple, ¿cierto? Como guardar la boleta es parte de algo muy relacionado con el tema de ser consumidor, ¿cierto? Porque como les decía, si yo compro un producto, ¿cómo yo después si tengo una falla, cómo yo puedo ir a hacer un reclamo, o cómo poder a pedir un reembolso, o a pedir, por ejemplo, que asistencia con el servicio técnico, por ejemplo, es la boleta. A mí la boleta, ¿cierto? Me asegura o es como mi comprobante de venta. Entonces, por eso uno tiene que guardar la boleta y también tener en cuenta que hay un plazo para eso. No es como que si yo lo compré hace 3 años y se me echó a perder el computador, voy a poder ir 3 años después, ¿cierto? Pero probablemente dentro de 6 meses, dentro de un año, yo sí voy a tener acceso a eso. Y por eso es importante guardar las boletas. Y mira, qué interesante esto. ¿Compro los productos que realmente necesito? La mayoría dice que no. Yo también estoy ahí en ese grupo, tengo que admitir. Y el 45,5% dice que sí. O sea, estamos en un momento en donde estamos comprando cosas muy innecesarias, por lo tanto no estamos siendo consumidores responsables. Entonces, pregunta, ¿alguien me quiere compartir? A partir de todo lo que vio anteriormente, ¿se considera usted un consumidor responsable? ¿Qué cree No, usted? No, ¿quién dice no? Así con todas las... la Loreto, yo no. ¿Por qué no, Loreto? ¿Por qué no eres responsable? Porque yo no encuentro necesario guardar la boleta, bueno, a veces. Y yo cuando tengo plata, se me va muy rápido porque ni siquiera sé en qué la gasté y siempre la gasto en pura comida. Así que no soy responsable. O sea, en cosas inmediatas. Nada así de ahorro. Sí, yo estoy así, más bien, mamá, ¿en qué gasto mi plata? Y dijo, Loreto, en esto, y con suerte me compro un par de zapatos. Y lo otro en pura comida. O sea, se desvanece la plata en tus manos. Sí, así que no soy consumidor responsable. Nos ha pasado, a mí también me ha pasado, tengo que asumirlo. No, hay que ser honesto. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que se considere un consumidor o una consumidora responsable? Que diga, no, en realidad Yo, yo. ¿Quién la Isi? sí, Ya, Isi, ¿por qué tú te consideras una consumidora responsable? porque, bueno, igual he tenido que aprender quizá de a poco, pero en el caso de que la Lore no guarda las boletas, yo sí guardo las boletas y creo que tengo así por todos lados repartido boletas de los gastos que he hecho alguna vez en mi vida. También como que intento buscar, analizar lo que voy a comprar, pues si es muy necesario o no. Igual he gastado la plata en tonteras, así que no lo he hecho. Pero también soy de las personas que no tan solo compra cosas para mí, sino que le compro así como a toda mi familia. Tengo plata para todos. O sea, También, la haces durar para todos. sí, también he aprendido que me dure la plata por lo menos 3, 4 días. Ya. Y con el tema de deber plata, ¿eres de las que debe plata? O si en el caso de que debes plata, ¿sabes a quién le debes y cuánto le debes? Sí, Ah, no, ya. no soy de tener deuda, no, no, de hecho no me gusta. Pero si llegas a ver plata son como 500 pesos, 200 pesos, así como 1000 como máximo y siempre a mi mamá o mi papá. Ah, o sea, como esas deudas chiquititas. Sí, Ah, como ya. que tiene que ser necesario para endeudarme, o si no, no. A mí me deben. No, yo me he endeudado con mal, la verdad. De Ujú. verdad, o sea, hay de todo aquí en este curso. ¿Por qué, Sí, Daniel, con qué te has endeudado? o sea, es que un amigo quería comprar, o sea, con dos amigos queríamos comprar una cuestión y le pedimos prestado plata así a un amigo, le pedimos prestado como 40 lucas, así, ¿Mm? y era como para hacer un proyecto, pues que al final no salió. Entonces después nos dividimos los precios y yo le tuve que pagar así 20 lucas y el Oh, otro no le pagó nunca. más encima. Sí, pero yo sí le pagué al menos mi parte. Ah, ya, Igual bueno, lo ayudé. ahí está la parte responsable. Y en Invertiste, cuanto, hiciste una mala sí, inversión, pero respondiste bien. sí, y en cuanto a la cuestión de consumidor responsable, o sea, no sé si lo soy, porque eh, igual yo sé cuánta plata tengo, cotizo, pero soy alguien como que compra mucho.
y cosas así como muy caras de un día a otro, así como, no sé, me da la cosa y me compro una guitarra, O sea, es como pero un comprador compulsivo. más o menos. Pero esa guitarra es algo que yo voy a ocupar, po, es algo Ya, de lo que yo quiero estudiar, y si compro algo siempre va a ser algo de lo que yo le voy a sacar provecho, po. o sea, No es algo como de capricho nomás. no es como la Lore que se lleva la plata en pura comida. O mi familia también, no siempre en comida, porque se me va muy rápido. Pero yo sé cuánto me queda. Yo sé cuánto, yo estoy organizada en cuánto me queda, cuánto como debo gastar, pero siempre se va en pura comida o regalando a mi familia. Me Claro, va o todo. sea, como en cosas como muy inmediatas. A mí, a todo, ¿no ha pasado de repente igual que es como, oye, me gustaría comprarle esto, o esto, y después como, oh, ¿y mi plata? Así como que, después, desaparece. A mí me pasa algo también que me dice la Jessica por ahí, que de repente por pensar tanto en comprar, como que vitrineo nomás, y no compro nada. De hecho, yo creo que debo tener mi carrito de compras de AliExpress como hace un año, ahí como que, uy, qué lindo esto, uy, qué lindo esto, y nunca lo compro. Como que estoy ahí nomás, así como mirando. Entonces, no sé si ese, bueno, responsable no es claramente porque no estoy comprando, pero al menos me doy el tiempo de cotizar, de ver, digo, bueno, igual, es súper barato, pero va a llegar como en 3 meses más. O sea, uno tiene que ir como haciendo ese análisis de por medio. Y ahora quiero ir a la última pregunta, porque ya las dos como que la conversamos. ¿Crees que luego de la pandemia los hábitos como consumidores de ustedes van a cambiar o creen que van a seguir siendo igual? Porque pensemos que la pandemia nos ha obligado, ¿cierto?, a acomodar mucho estas cosas, partiendo porque ya no podemos ir al súper y es como que, ay, tengo lucas, voy a comprarme un chocolate, y después no sé dónde está la lucas, no sé. Pero también porque esto va a ir asociado a una crisis, está súper claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen que van a ser sus hábitos como consumidores? Y también pensando que ya van a salir del colegio probablemente en unos meses más. ¿Cómo creen que van a ser ustedes? ¿Van a ser igual que ahora o quizás irán a ser un poquito más conscientes en cuanto a cómo usar el dinero? ¿Qué creen ustedes? Yo, en mi punto de vista, yo creo que lo de la pandemia igual a uno lo hizo razonar de ponerse así más organizado y todo. Y yo espero que cambie, espero, y yo voy a cambiar. Pero no sé, esto igual lo enseñó porque uno se aprendió a ser igual más organizado, sabe cuánto tiene que usar y ahí tener como más control de todo. Exacto. Y uno maduró más. Como tener un consumo más informado, al menos. Quizás no tan responsable, pero sí más informado. Ya, por ahí estamos bien. Me interesa la opinión del Joel, la Claudia, que no lo he escuchado en la clase. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? El Miguel, Justin, la Melissa. Yo, yo creo que los hábitos de consumo después de la pandemia ¿Mm? van a elevarse demasiado, como la gente está encerrada, no puede divertirse, Mm. así que Esa es como la otra parte, ¿cierto? sí, Como que están así como, ¡ay, quiero comprar! sí, o quiere irse de vacaciones o quiere ir a un carrete, Claro, puede ser también. O así que también, dale. no, eso nomás. Ah, ya. Te corté la idea, perdón. O también puede pasar, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que donde esta cosa del encierro también genera mucha ansiedad y finalmente uno termina siendo más compulsivo de lo que es normalmente a la hora de comprar. De hecho, bueno, afortunadamente no soy el caso, pero hay muchas personas o amigos míos que me dicen así como, no, es que no sé qué me pasa, como que he comprado, no sé, muchos libros, muchos juegos para el Play o cuestiones y ni siquiera los he jugado. Así que es como comprar nomás, como esa cosa de la compulsividad asociada, ¿cierto?, al estrés o todo lo que puede implicar la pandemia. Entonces, probablemente, ¿cierto?, una vez que termine la pandemia, hayan cambios de hábitos. La crisis nos va a obligar a tener cambios de hábitos también, pero puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Podemos tener esta idea, como dijo la Lore en su momento, de que quizás vamos a ser un poco más conscientes, de que hay que como priorizar un poco qué comprar, o también puede pasar, como dice el Joel, ¿cierto? Que quizá la gente está tan encerrada que como que quiere ir al mall así como a comprarse la vida y endeudarse. No sabemos, ¿cierto? Es una situación complicada. Entonces, aquí hay un ejemplo que yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento. Me interesa que vean la viñeta sobre todo, pero les voy a leer igual por si alguno no alcanza a ver. Dice, mira, quiero esa polera que salió en la revista. Está mostrando ahí, ¿cierto?, que la polerita es exportada a Chile y hecha probablemente en alguna parte de Asia, por lo que veo.
Dice, pero Elisa, pensé que necesitabas comprar un chaleco. ¿A quién no le ha pasado? Que va uno al mall o a alguna parte determinado a comprarse algo y termina comprándose cualquier otra cosa menos lo que dijo que se iba a comprar. Pasa, yo sé que pasa. Luego vemos a Elisa, ¿cierto? Esta niña que dice, ¿cuánto cuesta la polera? Dice 12.000 pesos o bien 3 cuotas de 5.000 pesos. ¿Qué está pasando en ese caso? ¿Qué le está diciendo el vendedor de manera muy implícita a Elisa ahí? Que se endeude. Que se endeude, o que también, ¿qué pasa con las formas de pago ahí? Porque dice 12.000, o si no, 3 ¿De cuotas de crédito? 5.000, crédito, ¿cierto? Ahí me está ofreciendo 2 formas de pago. El efectivo, más barato, 12.000, o con el crédito, dice 3 cuotas de 5.000. ¿Por qué es más caro si compro en crédito en 3 cuotas? Por el Por el interés. interés. Por el interés, ¿cierto? Los 3 meses de préstamo de esta plata, hay un interés de por medio que hace que pague 3.000 pesos extra. Luego, va Elisa a comprarse su polera, ¿cierto? Le dice, con tarjeta, le pregunta el vendedor, perdón, ¿cómo paga? Con tarjeta de crédito en 3 cuotas, ya. El vendedor la hizo, la logró. Dice, ¿quiere con bolsa de plástico? Cuando haya bolsas de plástico, sí, por favor. O sea, se lleva su producto y además se lleva una bolsita de plástico. Y por último, la niña, ¿cierto? Elisa le pregunta al vendedor, ¿qué pasa si la polera no me queda bien? Y el vendedor le responde, puede cambiar en un plazo de 30 días o también le podemos devolver su dinero. Entonces, tenemos 4 escenas, ¿cierto?, de este proceso de compra del producto. ¿Qué puede haber hecho esta niña, ¿cierto? ¿Qué puede haber hecho Elisa para ser una compradora responsable e informada? Porque ahí hay varias decisiones que ella toma que no son muy conscientes. ¿Cuáles serían esas decisiones que ella tomó que en realidad podría haberla evitado para ser una consumidora mucho más responsable? Priorizar sus compras porque al principio le dicen que necesitaba comprar un chaleco. Segundo, también pensar bien cómo en qué es mejor el crédito o el débito, porque si son 3 cuotas de 5.000 al final son 15.000 y son 3 Exacto. lucas más que pagáis. Eh, y bueno, otra cosa que veo también es que la quiere con bolsa de plástico, que al final eso también es de un comprador irresponsable, porque lo ideal es llevárselo en bolsas de cartón o incluso en un maletín, porque se ve en la imagen que ella tiene como una bolsa, Que tiene como una como algo para cartera o algo llevársela, así. como una cartera, entonces se la podría llevar ahí, pero prefiere llevársela en la de plástico. Súper. O sea, harto inconsciente que es la Lisa, ¿cierto? O sea, partió primero llevándose un producto que no era lo que necesitaba, ¿cierto? Que fue lo que vimos en la primera clase, ¿cierto? El tema de las necesidades humanas. Después se dio cuenta que, o sea, terminó llevándosela en crédito, siendo que quizás podría haber pagado 3.000 pesos más y hubiese, o sea, 3.000 pesos menos, perdón, si lo hubiera llevado al tiro y no con este interés de por medio. Y además la llevó con una bolsa, po, siendo que tenía el espacio o la capacidad de poder habérsela llevado así nomás. La bolsa finalmente, ¿en qué terminan las bolsas? Siendo bolsas para la basura de repente, o ya ni siquiera se usan las bolsas. O sea, igual hay un tema ahí, ¿cierto? Que probablemente uno no lo piensa tanto porque no tiene como súper incorporado en el chip, pero que podríamos mejorar para ser más responsables y más informados al momento de comprar. Lo bueno aquí es que el vendedor le da le manifiesta o le comunica que en caso de cualquier cosa, ¿cierto? Ella tiene un plazo y ella tiene la capacidad también de devolver el dinero. Y eso es parte de los derechos del consumidor. O sea, ella como consumidora, ante cualquier situación infortuita, ¿cierto? Puede pedir la devolución del dinero o puede cambiarlo. Que eso es como la parte positiva de esto. Y todo esto está ligado, y esto ya para cerrar, que vivimos en una sociedad de consumo actualmente. De hecho, esa imagen o ese GIF que yo les pongo ahí no es una actuación, son esas cosas como de Black Friday y cosas que hacen, son reales. Eh, y por eso es tan importante tener un consumo informado y responsable, porque estamos en una época o en una generación en donde no compramos necesariamente de acuerdo a nuestro nivel de ingreso para partir, ¿cierto? Hay algunas personas que ganan millones y millones y ellos pueden darse el lujo de comprarse lo que quieran y pagarlo al contado, ¿cierto? De una, pero no todos pueden hacer eso. Entonces, uno también tiene que tener en cuenta su propia situación económica para ver cómo se acomodan las formas de pago y qué tanto puedo comprar también,
¿cierto? Probablemente no se puede consumir lo mismo dependiendo de cuánta plata uno vaya a ganar mensualmente. También ahí hay un elemento importante que se dice, como culturalmente, que el consumismo es la religión del siglo XXI. Esta idea de que finalmente está súper asociado consumir con la felicidad. Esta idea de que yo compro, compro, compro y como que me voy sintiendo satisfecha. Pese a que probablemente no necesariamente lo que yo compré es algo que me va a servir o lo que voy a poder utilizar como en la inmediatez. Probablemente, no sé, pues, si yo necesito... ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, Ya, perdón, que me decía como su conexión es inestable, ahora sí. Probablemente, no sé, si yo me vaya a comprar como el selfie stick que yo le mostraba en la clase pasada, o sea, ¿qué sentido tiene ahora comprar un selfie stick? ¿Cierto? Como que probablemente no tiene mucho sentido. Quizás comprarme un alcohol gel sea mucho más útil en este momento. O sea, ahí también tiene relación con esta idea de comprar lo necesario, porque estamos en un momento en donde hay que ser consciente con lo que uno compra. Y también un gran problema asociado al consumo es que el consumo también pasa a ser o a estar muy ligado con el autoestima. Esta idea de que como que yo mientras más tengo, como que mejor posición tengo también. O como que si mejor me visto, por ejemplo, o si mientras más cosas tenga, mejor sea mi auto, o más autos tenga, no sé, también es como una cosa de posición o de estatus. O sea, esa es como toda la parte como sucia que tiene el consumo, como la parte como más cultural asociada al consumo. Y ya no simplemente uno consume porque necesita, ¿cierto? Porque uno tiene que comprar pan, tiene que comprar, no sé, ropa y todo lo demás, pero ahora es simplemente como tener ropa por tener, eso ya pierde la lógica, ¿cierto? Y ese es como el fenómeno que nos ha acompañado en este siglo XXI y que esperemos que esta pandemia nos haya ayudado un poquito a reflexionar en torno a eso. Ojalá. Bueno, y ahora sí, para cerrar, el Estado también, ante este tipo de situaciones, ha creado una serie de instituciones que nos ayudan, en cierto sentido, a velar por un consumo más, no sé, responsable, pero al menos más transparente. Entonces, ¿qué instituciones son? Principalmente, yo creo que la más conocida por todas es el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto? Que es el encargado de proteger y promover los derechos de los consumidores. O sea, en ese caso, por ejemplo, si a mí me venden un producto que dice, no, esto le va a durar 3 meses y va a provocar tal cosa, y en realidad yo lo compro y nunca funcionó, y no me responde mi comprador, ¿cierto? Probablemente yo puedo ir al CERNAC, dejar un reclamo, todo lo demás, y eso puede implicar una demanda, ¿cierto? O una multa a la persona o al vendedor, ¿cierto?, que estaba entregando ese producto. Pero también hay otras instituciones, como la Fiscalía Nacional Económica, que lo que hace, ya que sabemos que la economía es un juego infinito, es ver que haya siempre libre competencia. Esa es la intención. Entonces, se supone, ¿cierto?, que en los casos de colusión y todo lo demás, la Fiscalía Nacional Económica debería estar velando porque ese tipo de situaciones no ocurran. Sabemos que algo está pasando con esa institución, que no tuvo ojo con todos los casos de colusión que hemos tenido en Chile. Y por último, está la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que lo que hace es fiscalizar, ¿cierto?, que los bancos estén cumpliendo con tasas arancelarias como dentro del rango, que no me vayan a cobrar un interés, por ejemplo, de un 15%, no se puede, que también le estén entregando o prestando créditos y todo lo demás a personas que sí puedan pagar esos créditos, como que yo no le puedo prestar, no sé, 100 millones de pesos a una persona que gana 200.000 pesos mensuales, porque probablemente no lo va a poder pagar, no sería responsable de su parte, ¿cierto? O sea, ahí hay distintas instituciones que lo que buscan es velar por los consumidores, ¿cierto? Y velar por los compradores también. Contarle que esta lógica de oferta y demanda se mantenga lo más equilibrado posible. Esa es la intención. ¿Se entiende entonces cuál es la lógica de esta clase? Como la idea de pensar lo que consumo, no solamente en cuanto a precio, sino que también a calidad, a impacto, sabiendo también que hay una serie de fenómenos, ¿cierto?, del mercado, como ya lo dijimos, ¿cierto?, hay un monopolio, hay colusión, existen ese tipo de problemas, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ser responsable. A eso era lo que apuntaba en esta sesión. ¿Se entiende la lógica de esto? ¿O hay Sí, alguna profe. duda? ¿Sí, Daniel lo entiende? ¿El resto lo entiende? ¿Hay algo que quede ahí medio pendiente o se entiende todo?
Yo entiendo. ¿Sí? Yo también. ¿La Lore también? Yo igual. ¿Quién está con esa voz? La Claudia. ¿Tiene un sueño la Claudia? Ánimo, ánimo. Perdón. Te despertaste para esta clase, estoy segura. Así, profe, una duda. Dígame. No, está haciendo Con tarea. el monopsonio, ¿Mm? espera, así se llama, ¿cierto? Monopsonio. Monopsonio. Eh, entonces, es el comprador quien regula el precio y casi siempre son países que compran armamento. O sea, ese O eso es como el como ejemplo el más ejemplo, común. ¿ya? Claro, Pero ¿qué otro ejemplo? No, porque pero son sí. pocas las situaciones. Por eso, la verdad que no se me ocurre otro. Por eso Mm, puse ese ejemplo. Pero a ver qué podría ser. Algo que se venda poco. mm. Déjamelo pendiente. Yo te voy a responder luego, te mando un mail y te respondo, porque la verdad que en este momento no se me ocurre. Pero pensaba en el tema del armamento porque, claro, ¿quién más compra armamento a no ser del ejército de un país? Nadie, ¿cierto? O sea, como hay varios productores, O comprar materias primas también puede ser, como China a Chile, con el cobre, ¿puede ser eso? no creo que en ese caso porque son pocos los productores de cobre. Entonces tampoco hay como mucho mercado donde comprar. Quizás podría ser. No, el petróleo sería lo contrario, sería un monopolio, ¿cierto? Porque como que hay tan pocos productores de petróleo o tan chicas las zonas donde hay petróleo que probablemente no se pueda, o sea, ellos tienen como la facultad de poder fijar el precio donde lo venden. No sé, no, la verdad que no se lo. Incluso pueden tener como esto de colusión, porque lo Claro, controlan todo. exacto, como un oligopolio, como esta idea de que son Mm. grupitos muy pequeñitos, puede ser. Voy a buscarlo, Daniel, te la debo, lo voy a anotar. Monosodio. Ya. Entonces, la tarea de la clase, como todas las clases anteriores, es la misma tablita, pero ahora con los conceptos que vimos ahora, ¿cierto? El estudio lo vamos a dejar pendiente. Ahí sí. Entonces, conceptos de la clase. Menciónenme cuatro conceptos. Monopolio, Ya, consumo responsable, somos responsables. espera, Colusión. Colusión. eh, ¿cuentan las instituciones como el CERNAC, Fiscalía Nacional y la Superintendencia de Bancos e Sí, Instituciones Financieras? Pero podría ser. uno se refiere a esas instituciones? ¿Como Mm, instituciones financieras? Algo así. Porque no, el CERNAC es público, pero la Fiscalía creo que va para el otro lado. O sea, es lo más obvio. ¿Cómo lo podríamos poner de título? Podría ser como instituciones. No sé cómo podríamos ponerle. De protección al comprador. Claro, No por sé. ahí podría estar. Buena definición. Y además tenemos monopolio, consumo responsable, colusión, y además vimos, ¿cierto?, el oligopolio, que son los grupos, ¿cierto? Y además vimos los monopsonios que venía diciendo recién el Daniel, que es cuando un comprador y muchos vendedores. Tenemos hartos conceptos. Ahí ustedes eligen con el tema que quieran trabajarlo. El ejemplo cotidiano, hay muchos, ¿cierto? Con el tema de la pandemia, ¿cierto? Que hablábamos recién, pueden sacar de ahí mismo algunas situaciones, o a partir de la realización de la encuesta, quizás a ustedes hayan vislumbrado algún problema de como, oye, en realidad yo me dejo llevar mucho por la publicidad, como decía la ICI, o no, en realidad no tengo idea cuánto debo, o a quién le debo. Quizás puede ir como por ahí algunos casos. Y luego me explican el caso, ¿cierto? Ahí ya lo definen un poco más, no sé, como decíamos delante, las liquidaciones o el tema de la venta de los saldos de algunos productos por cambio de temporada, puede ser un ejemplo, ¿por qué no? O esta idea de que en realidad he comprado millones de cosas en la pandemia y no las necesito, puede ser un caso. Y en cómo resolverlo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Me dan una definición, tienen que decirme de acuerdo a los conceptos que hemos trabajado en la clase, ¿cierto? En realidad, si yo fuese más responsable, yo hubiese visto primero, hubiese cotizado antes de comprarlo, o yo hubiera visto, no sé,
que en realidad esto tiene un impacto muy negativo a nivel medioambiental. Ustedes ahí tienen que ir sacando la información con los conceptos de la clase y como siempre fuentes de respaldo. Yo he revisado la mayoría de los trabajos, no todos los he enviado porque estoy esperando a juntar todos, ¿ya? O sea, como a juntar las 4 tablitas. Pero en general están súper buenos, como que están súper bien desarrollados, son súper precisos, son cotidianos, así como cosas muy comunes, y encuentro que esa es la idea, como que no se compliquen buscando casos súper rebuscados ni difíciles, no, no es la intención, de que piensen en lo cotidiano, en su propia vida, como que esa es la idea de la tarea, ¿ya? ¿Queda alguna duda pendiente o algo que resolver? Pensemos que esta es la última clase de la fase, así que este es el momento para hacer cualquier pregunta. ¿O queda claro? Queda claro. ¿Queda claro? Me Profe, encanta con que la consigna no se habla nada. como con la O consigna no se habla nada. Es que la tarea que nos envía semanalmente la consigna. Excel. si es La que la cons- consigna es para el 9, ¿cierto? ¿O no? O sea, ¿No fue haciendo cada clase? se supone, mira, vamos a hacer algo. Se supone que esta tarea debería ser terminada el viernes, ¿ya? Ya, Pero pero... ujú. yo sé que algunos están medios complicados. Díganme primero, así honestamente, ¿alguien está atrasado con esto? Así como que de verdad, profe, necesito más tiempo, no voy a poder. ¿O Yo, O sea, yo porque recién me integré como a las terceras clases de como de todo en general, ya, y encima no hice nada de la fase 2, entonces recién me estoy integrando y me estoy dando cuenta de que hay clases por cada, o sea, de que hay tareas por cada clase online, entonces igual tengo como tenéis hartas muchas cosas que cosas, hacer. muchas cosas encima, Ya, entonces entonces hagamos algo. igual... ¿Mm? Vamos a dejar esto, la idea es que, por eso mi intención era que la fueran haciendo clase a clase, pero yo sé que el tiempo no siempre nos ayuda. La consigna final es la suma de las 4 tareas semanales. Eso es el trabajo final, ¿ya? No hay que hacer algo aparte, es solamente eso. Entonces los que ya me hayan ido entregando esto por semana, básicamente tienen el trabajo listo, ¿ya? Entregándome su trabajo va a estar listo. Deberían tener 4 cuadritos. Yo debería recibir 4 de estos cuadritos listos por cada uno de ustedes, y eso es la tarea final, ¿ya? Se supone que era para el viernes, pero yo sé que en función del tiempo y todo lo demás, lo vamos a dejar hasta el 15, ¿ya? Que es el próximo miércoles. Van a tener una semana más. Si hay alguno que siga complicado, que tenga algún tema extra, me lo avisa, me manda un mail, me escribe, no sé, como ahí ustedes quieran, y lo podemos resolver, ¿ya? Pero no quiero que estén así como mega apretujados haciendo la tarea. ¿Queda mejor ahí si lo dejamos para el próximo miércoles? Sí, gracias, profe. Ya. No hay preguntas, está todo clarito. Yo, tengo una Dígame, duda. dígame. Se me había olvidado. Profe, tengo una duda. ¿Cómo resolvería el problema lo tenemos que ver como del punto de vista de la materia o podemos dar nuestro punto exacto, como de nuestra percepción? Ambos. Me interesa tu punto de vista, pero me interesa tu punto de vista ligado con la materia. Si, por ejemplo, me compré un bikini, ¿cómo lo resolvería? Probablemente hubiese invertido mejor mi dinero porque no necesito un bikini en invierno. El verano, esa es la oferta, no hay tanta demanda. No Ya, vamos a salir, hermana, estamos en pandemia. No quiero pensar así, ayúdame. de aquí el verano, no sé, ojalá que estemos libres en el verano. Vamos a tener que bañarnos con mascarilla, sí, va a ser raro. Pero bueno, pero esa es la idea, Lore, como que mezcle un poco como tu punto de vista o tu opinión con lo que vimos en la clase. Esa es la idea. Ya, ¿ves? ¿Alguna otra pregunta por ahí o estamos ready? Yo, profe, Dígame. que recién me vine a enterar de los cuadritos esos, ¿Ya? y si me pudiera enviar como su correo para que me envíe los cuadritos y después yo se lo envío, que se me fue de verdad. No, no, tranquilo, tranquilo. Si yo sé que no, si no era obligación mandarlo semanalmente, yo era el consejo nomás para usted. Pero Mm, ¿tienen mi mail ustedes, cierto? Bueno, se lo voy a escribir acá. Espera. Yo sí. Colegio Está Alejandro en Flores. está en la guía su correo, creo. Sí, está anotado ahí, pero ahí está. Fávila, fávila@colegioalejandroflores.cl. Escríbeme ahí un mail, Miguel, y yo te mando la tarea al mail para que la puedas resolver.
Sí, y sí, no era obligación de hacer las tareas semanalmente, tranquilo. Si alguno no me pudo mandar los cuadritos cada semana, no se preocupen, aquí solamente era un consejo para que no se vieran colapsados, así que tranqui, si hay alguno, no sé, alcanzó a mandar 2 cuadritos y no mandó el de la semana pasada, no importa. La intención simplemente era que no tuvieran que hacer los 4 ahora, pero yo sé que ahí cada uno distribuye su tiempo como puede, así que no se preocupen. Pero hay No, plazo hasta el 15. no, igual es importante porque como somos 10 conectados nomás, igual nosotros podemos informarle a los otros Por compañeros favor, sí, que no saben de las tareas, por porque, favor. por ejemplo, no se pueden conectar. Sí, o que sea, no- igual yo sé que hay algunos que están con algunas situaciones complicadas, así que tranqui con eso, pero avísenles, Ujú. por ejemplo, que hay más plazos, que si no me mandaron algún cuadro, tranquilos, mándenmelo igual, yo se lo voy a revisar igual. Si hay alguno que tenga algún problema con la entrega, o que está sin internet, que no sé, cualquier cosa, que se comunique conmigo o ustedes avísenme a mí, y yo de verdad que no tengo ningún problema con eso. Yo solamente quiero facilitar esto para ustedes, no quiero complicarlo, de verdad. Y ahora sí, ¿hay alguna otra pregunta o estamos ready? Creo que estamos. No, Ya, Estamos ready. ya. Genial. Robinson. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Nos vemos en unas 2 semanas más cuando hagamos la retro de esto y podamos ya empezar a revisar juntos esta tarea. Así que se libran de mí por 2 semanas, pero cualquier cosa me pueden escribir siempre. Ustedes saben, si tienen alguna pregunta con algo de los cuadritos, también me escriben, no hay ningún problema. Ustedes saben que estoy disponible para ustedes, para lo que necesiten. Bueno, que tengan muy buena semana, aprovechen de descansar la próxima, ya que vamos a estar revisando sus trabajos. Aprovechen ahí de descansar y ya tener un poquito más de libertad. Un abrazo grande para todos, que estén muy, muy bien. Ya. no, Chao, profe, profe. Chao, gracias. chao. Cuídese. Nos Profe. vemos.